Hola chicos, ¿qué tal? Ahora vamos a hacer el último tema pendiente de el bloque que viene a ser fármacos en reumatología. Voy a compartir pantalla. A ver, ya, me parece que ahora sí se ve. Básicamente lo que se ven, lo que vamos a ver en esta sesión son tres grupos farmacológicos. Como hemos podido observar en las clases de este bloque, pues no son únicamente tres los tipos de fármacos que se utilizan, ya que dependiendo de la patología en particular, pues vamos a abordar en algunos casos de forma sintomática y en algunos otros más la causa del problema. Sin embargo, hay algunos fármacos que son utilizados en más de una patología. Los hemos estado viendo a repetición en las sesiones y pues algunos de estos los vamos a encontrar en esta clase. Los que vamos a desarrollar van a ser AINES, glucocorticoides y DMARD, que son los fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad. Entonces, para los dos primeros, les he preparado un esquema de repaso porque va a ser un poco más sencillo comprender en qué forma están actuando estos dos primeros grupos farmacológicos cuando recordemos qué es lo que está pasando frente a la inflamación, o mejor dicho, en un contexto de inflamación producido por algún tipo de daño a nivel celular, ¿qué es lo que va a pasar de forma molecular? Pues esto es lo que vamos a ver. Frente a una injuria celular, lo que sucede es que hay ruptura de la membrana o alteración de la membrana celular. La membrana celular es una bicapa fosfolipídica. Esta bicapa fosfolipídica, al alterarse, va a generar esta liberación de fosfolípidos. Entonces, podemos decir que al inicio, la liberación de grasa esterificada, ¿cuál es la grasa esterificada? Pues parte de los fosfolípidos de la membrana celular, va a ser el principal estímulo para la producción de eicosanoides. Y Diana, ¿qué son los eicosanoides? Recordando un poquito de ¿qué es esto? Biología. Y también, fijo, lo deben haber visto en farmacología, pues los eicosanoides van a ser estos compuestos formados por 20 carbonos, como lo dice su nombre, eico, de 20 eicosanoides, y pues el más característico que vamos a estudiar y que nos importa para comprender cómo van a funcionar tanto glucocorticoides como AINES, viene a ser uno de los eicosanoides, que es el ARA, el famoso ácido araquidónico. Pero este ARA, ¿de dónde salió? Pues de estos mismos fosfolípidos. La fosfolipasa A2 es una enzima encargada de degradar los fosfolípidos que fueron liberados tras la injuria celular a ARA, ácido araquidónico. Este ácido araquidónico también va a ser degradado, va a tener más vías, pero las principales son estas. Puede ser mediante la lipooxigenasa, degradado a hidroxiperoxiácidos, que van a tener una forma lineal o puede pasar a una forma cíclica, una estructura cíclica mediante la ciclooxigenasa. En realidad hay
tres ciclooxigenasas, pero las más estudiadas son uno y 2, y son las que nos importan y en las que nos vamos a concentrar en esta ocasión. Pero antes de pasar a los detalles de la ciclooxigenasa, pues veamos qué pasa después de que se formaron estas estructuras lineal y cíclica. De la estructura lineal que vienen a ser los hidroxiperoxiácidos, van a salir los leucotrienos y los hidroxiácidos. Hay fármacos que están más involucrados en esta parte o que pueden inhibir la formación de estos. Sí, hay uno súper conocido para leucotrienos, pero no son motivo de desarrollo en esta clase. Nos vamos a concentrar en este otro lado de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa genera esta estructura cíclica que luego se va a convertir en prostaglandina G2 y termina siendo prostaglandina H2. Estos son importantísimos en un contexto inflamatorio porque van a dar origen a diferentes mediadores celulares. De ahí destacamos a estos 5 que te he puesto aquí. El tromboxano es un conocido agregador plaquetario y que genera vasoconstricción, pero hay otros componentes que van a ser la contraparte. La prostaglandina G1-2, por ejemplo, genera vasodilatación, inhibe la agregación plaquetaria, también está implicada en la regulación renal y en la inflamación misma, pero va a tener un poco el efecto opuesto al tromboxano. De ahí puedes identificar algunas particularidades. Te he puesto lo más resaltante de cada uno de estos mediadores celulares. Pero no nos vamos a detener tanto tiempo en estos datitos porque son más para poder comprender. Entonces, ya hasta ahora sabemos que de esta degradación del ARA mediante la ciclooxigenasa genera la estructura cíclica y nos va a dar origen a las prostaglandinas. Las prostaglandinas se van a terminar diferenciando en más variedades. Estas variedades sí están implicadas en la inflamación y por tanto en el funcionamiento, mejor dicho, la regulación que hay a nivel endotelial, porque algunos van a generar agregación plaquetaria, otros vasoconstricción, mientras que otros vasodilatación y van a inhibir la agregación plaquetaria. Pero no solamente van a estar implicados en esto, sino que, como puedes observar en algunos de los cuadritos, se repite la palabra homeostasis. Por tanto, van a tener un efecto también regulador positivo, por así decirlo. Mejor dicho, para no confundirnos con feedback, pues van a tener un efecto regulador como tal. Lo que regula para el cuerpo es bueno. Entonces, si es que yo inhibo estas vías, claramente voy a tener un efecto positivo respecto al proceso inflamatorio, pero también voy a estar inhibiendo cosas buenas. Entonces, veamos ahora lo que es nuestro tema de conversación en la clase. Entonces, esta ciclooxigenasa, yo ya te había mencionado que puede ser de diversos tipos. La vamos a clasificar por motivos de practicidad en ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Ciclooxigenasa 1 es la constitutiva, mientras que ciclooxigenasa 2 es la inducible. ¿Esto qué quiere decir? Que ciclooxigenasa 1 va a estar de forma fisiológica presente en diferentes funciones, regulando mecanismos propios del organismo. Claramente, durante una inflamación, pues la cantidad presente aumenta, o mejor dicho, su actividad. Pero no quiere decir que en condiciones normales no la vayamos a encontrar. Por lo contrario, está siempre presente. Mientras que COX-2, por
lo que dice su nombre, inducible, se trata de un componente que prolifera o se presenta en momentos de inflamación primordialmente. Aquí te he puesto qué es lo que van a generar la presencia de cada uno. COX-1 va a generar prostanoides y tromboxano 2, mientras que COX-2 va a estar íntimamente relacionado con interleucina 1 beta. Ahí te he puesto B, pero en realidad es beta. Que es característico de procesos inflamatorios, de fiebre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Como ya te mencioné, está presente en contextos inflamatorios. Los prostanoides van a generar inflamación, dolor y fiebre. Eso es principalmente el efecto que tiene mi COX-2. En cambio, COX-1 también está involucrado en funciones fisiológicas protectoras, con prostanoides que son gastroprotectores, sobre todo a nivel de la mucosa. Van a generar agregación, o mejor dicho, promover la agregación plaquetaria y mantienen homeostasis renal. Entonces, ya desde aquí te vas dando cuenta de que si yo impido la acción de COX-1, también voy a estar impidiendo la homeostasis a nivel de la mucosa gastrointestinal, voy a impedir la agregación plaquetaria y tal vez tener un efecto algo negativo a nivel renal. Con COX-2 sí vamos a ver que puede haber un efecto lesivo, sobre todo a nivel cardíaco, pero desde aquí podemos observar que al inhibir más COX-2, pues probablemente no estamos inhibiendo tantas funciones reguladoras como sí sucede con COX-1. Pero bueno, Diana, nos has estado diciendo varias veces que pasaría ciertos efectos si es que inhibimos estas enzimas. Pero ¿cómo las vamos a inhibir? Pues con fármacos. Primero, antes de pasar a COX, para inhibir la producción de ARA, podemos inhibir a la fosfolipasa A2. Y una forma de inhibirla es mediante el uso de glucocorticoides. Mientras que si ya nos vamos a después de esta conversión de fosfolípidos a ARA, la forma en la que vamos a inhibir COX-1, COX-2 va a ser mediante el uso de AINES. Entonces, ahora sí, teniendo este contexto, pasemos a hablar sobre el primer grupo farmacológico que te mencioné, que vienen a ser los AINES. AINES son las siglas de antiinflamatorios no esteroideos. El mecanismo por el que actúan, como hemos visto, es la inhibición de COX. Estos pueden ser clasificados en función al grupo químico al que pertenecen. Son fármacos bastante comunes porque no solamente los vemos en reumatología definitivamente, sino que al ser antiinflamatorios y cumplir em, con las funciones principales que son antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos, con excepción del paracetamol, que incluso a veces no se considera dentro de los AINES por no ser antiinflamatorio, pero sí antipirético y analgésico. Pues son utilizados en diferentes ramas y con muchísima frecuencia para tratar síntomas de enfermedades que son netamente por un dolor o a las que se les ha asociado algún dolor o alguno de estos componentes que pueden ser tratados, inflamación, fiebre o alza térmica y dolor. Entonces, los nombres que puedes encontrar en este cuadrito de aquí, pues muy posiblemente te sean bastante conocidos, o al menos alguna vez los tienes que haber escuchado. Los salicilatos
en donde encontramos a la famosa aspirina, el ácido acetil salicílico, las pirazolidonas, los indolacéticos, en donde está la indometacina, arilacéticos, en donde encontramos al diclofenaco, los aripropiónicos, en donde está el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, los oxicams, piroxicam, meloxicam, tenoxicam, que tienen más una particularidad en cuanto a selectividad, que es lo que vamos a ver justo luego de esto. Los fenamatos, en donde está el meclofenamato, y por último los coxib, que ya son más coxos selectivos, celecoxib, heterocoxib. Bueno, este cuadrito es lo que justamente te han puesto en tu clase. Solo lo dejo como un recordaris porque es más sencillo ir recordando varios de estos fármacos por su uso. No solamente en reumato, sino en diferentes especialidades, rotaciones. Ok, entonces ahora pasemos a ver los puntos relevantes de AINES. Uy, un puntero. Ya. Entonces, habíamos hablado de que van a inhibir COX, pero ya vimos que COX puede ser COX-1 o COX-2. Entonces, ¿a qué COX van a inhibir los AINES? Pues estos AINES pueden tener selectividad por uno, más por uno o más por el otro o inequívocamente. Entonces, en tu clase te pusieron este cuadrito en donde puedes evidenciar varios ejemplos de AINES y están determinados en función a qué son más selectivos, a qué presentan más selectividad. De este primer lado encontramos los que son más selectivos para COX, uy, para COX-2. Mientras que de este otro lado, a la derecha, bueno, derecha para mí, encontramos aquellos que son más selectivos para COX-1. Para hacértelo un poco más fácil, te he puesto los datitos más relevantes con los mismos colores, ¿ok? Entonces, en función a la selectividad, yo puedo clasificar a mis AINES en selectivos para COX-2, en los más selectivos para COX-1 y en los que no son selectivos ni para uno ni para otro. Entonces, empezando con los que son más selectivos para COX-1, destacamos que el más selectivo de todos va a ser el ketoprofeno. En cuanto a los que son del otro lado, más selectivos para COX-2, vamos a hacer una división en los tradicionales y los COXID, que son los más nuevos, relativamente nuevos. Dentro de los tradicionales destacamos también por frecuencia de uso al diclofenaco, al meloxicam. Mientras que en los COXIP encontramos, como lo dice su nombre, todos van a terminar en COXIP, en CIP. Tenemos al heterocoxib, al celecoxib. Lo más importante de aquí es recordar esto que te he puesto con figuritas. Aquellos que son más selectivos por COX-2 van a tener la característica de ser más cardiolesivos. Era lo que te mencioné cuando te dije que si bien COX-2 al ser inhibido va a tener inhibición de menos funciones reguladoras, pues sí puede tener este efecto lesivo para nuestro corazón. Entonces, ojito, a una persona cardiópata yo no le voy a dar de elección un celecoxib, por ejemplo, para tratarle algún dolor, sino me voy a ir por una alternativa que tal vez sea más selectiva para COX-1 o no tan selectiva en general. Entonces, es un dato a tomar en cuenta. Mientras que los AINES con mayor selectividad para COX-1, si bien van a, pues, al ser inhibidos, generar más
inhibición de vías reguladoras. La que destacamos prioritariamente es la función reguladora del estómago, de la mucosa gastrointestinal. Entonces, ¿quién se va a ver más afectado? Porque ya no hay regulación, no hay homeostasis a nivel de la mucosa, el estómago. Entonces, COX-2, corazón triste. COX-1, estómago triste. ¿Cuáles son los no selectivos? En los no selectivos tenemos a la indometacina, al ibuprofeno, naproxeno, peroxicam, al ketorolaco, pero dentro de este grupo el ketorolaco ya se va un poquito más hacia el lado de los COX-1. Y el Sulindac. Son los únicos, definitivamente no, porque como sabes, dentro de los AINES tenemos muchísimos ejemplares, pero son de los más utilizados. Aquí hay algunas comparaciones que te dejan en tu clase. Si es que comparo meloxicam y piroxicam, el meloxicam, como es un poco más COX-2 selectivo, pues va a tener mejor respuesta o mejor impacto a nivel gastrointestinal. Mientras que el diclofenaco comparado al meloxicam, o sea, dentro de estos dos, el diclofenaco es más COX-2 selectivo. Entonces va a ser mejor para la inflamación, pero también da más riesgo cardiovascular. Eso lo puedes sacar simplemente sabiendo el dato de que los COX-2 selectivos, cardiolesivos, COX-1 selectivos, gastrolesivos. Además, aquí te dejo un cuadrito en donde podemos ver los efectos adversos principales que vamos a observar frente al uso de AINES, que ya sean COX-1 selectivos, COX-2 selectivos, o que no son selectivos, que tienen una inhibición inespecífica. Entonces, dentro de los COX-1, como es daño gastrointestinal, vamos a tener úlceras pépticas y sangrado gastrointestinal. Los que son COX-2 selectivos van a estar asociados a accidente cerebrovascular, a infarto de miocardio, todo cardiovascular. Y mientras que los de acción inhibitoria inespecífica van a estar relacionados a retención de sodio y agua, en algunos casos daño renal, lesión renal aguda hemodinámicamente y a hipertensión. Ahora, ya te he puesto que COX-1 selectivos, gastrolesivos, COX-2 selectivos, cardiolesivos, pero en función a eso también hay ciertas adaptaciones que se tienen que hacer a pacientes que sufren con ya sea una patología de fondo o que frente al uso de estos fármacos ha presentado un daño frente al tratamiento. Entonces, cuando hablamos de los COX-1, este es un cuadrito que también te pusieron en tu clase. Vamos a clasificar a los pacientes en pacientes de bajo riesgo, pacientes de riesgo moderado, de riesgo alto y aquellos que tienen, que son positivos para el Helicobacter pylori. Recuerda que el Helicobacter pylori está íntimamente asociado al desarrollo de úlcera péptica. Entonces, importante dato a tener en cuenta si es que yo le voy a dar un fármaco ya gastrolesivo a un paciente que tiene una lesión gástrica. Bueno, los de riesgo bajo van a tener la estrategia de uso intermitente de AINES con dosis baja de estos. Los de riesgo moderado, que presentan 1 a 2 factores de riesgo, ya sea que es mayor de 65 años,
que ha utilizado AINES en dosis altas, que tiene antecedente de úlcera no complicada o que tiene uso concomitante de ácido acetil salicílico, de glucocorticoides o anticoagulantes que también tienen un efecto gastrolesivo. En ellos puedo acompañar el uso del AINE con algún factor protector del estómago, mejor dicho, un fármaco que tenga un efecto protector en el estómago, como cuál, como los IBP, como el misoprostol, que va a generar mayor cantidad de moco. em, y o sea, si es que ya solamente voy a utilizar un AINE, optar por alguno que sea más COX-2 selectivo para evitar el daño gastrointestinal, claramente si es que no está contraindicado por alguna patología cardiovascular que ya tenga el paciente. Si es que es de riesgo alto, se puede buscar de preferencia algún tratamiento alternativo. Si es que no tengo tratamiento alternativo y voy a optar por un AINE, pues procuro que sea COX-2 selectivo y lo acompaño de un IBP o de misoprostol. Y por último, si es que se trata de un paciente con Helicobacter pylori, pues hay que considerar la erradicación. Básicamente utilizar el tratamiento antibiótico para Helicobacter pylori. Em, en cuanto a los costos y las observaciones o adaptaciones que se tienen que hacer, es que uno, si es que se va a acompañar con el uso de ácido acetil salicílico, tiene que ser mínimo 2 horas antes de el consumo del fármaco. No se debe utilizar después de 3 a 6 meses, o sea, mm, este tiempo después de un proceso cardiovascular agudo es un periodo en el que no deben ser utilizados por lo mismo de su cardiolesividad. Además, por el efecto que tienen a nivel cardiovascular, la presión arterial debe ser vigilada constantemente. Y pues los AINES de semivida corta en dosis bajas em, se deben utilizar más porque así también se evita que haya una liberación muy rápida. O sea, se prefiere los que sean de liberación más prolongada. Además, otros RAMs que ya te había mencionado antes y que a veces están más asociados a los que no necesariamente son selectivos para uno u otro, em, pueden darse a nivel renal. Una persona que consume aspirina o que consume ibuprofeno puede presentar IRA. No son los únicos, pero son los que destacan. El ibuprofeno también te puede causar nefritis tubular intersticial. Em, y cada uno va a tener un riesgo relativo. Es decir, que te pueden generar daño renal. También esto porque son eliminados por vía renal. Entonces, en un paciente con daño renal previo o con una tasa de filtración glomerular disminuida, pues tengo que observarlo desde un inicio y considerar si es que es realmente el tratamiento que le voy a dar, incluso adaptar la dosis en algunos casos. Ahora, para finalizar, en cuanto a AINES, quedémonos con las indicaciones generales en las que yo voy a dar en reumatología AINES. ¿Cuándo lo prescribo? Para tratar dolor e inflamación. Pero ojo que estos fármacos no van a inhibir la progresión de la enfermedad, entonces estamos hablando de tratamiento sintomático. Y también lo puedo utilizar a corto, mediano plazo, sobre todo corto plazo, cuando todavía no tengo la acción de los fármacos modificadores de la enfermedad, ya los he empezado a utilizar, pero estos no actúan de forma inmediata. Entonces, en este periodo inicial, tengo que acompañar mi tratamiento modificador de la enfermedad con tratamiento sintomático dado por AINES.
Este cuadrito te lo hice con algunos de los usos específicos para enfermedades, pero es bastante de lo que se ha estado viendo en este bloque para artritis reumatoide, espondilortropatía, artritis gotosa, artritis reactivo psoriática, osteoartritis. En reumato hay mucho componente inflamatorio mediado por la autoinmunidad en la que va a generar, va a presentarse dolor. Entonces yo tengo que tratar de ese dolor y tengo que inhibir la inflamación que termina causando más dolor. Eso es básicamente para lo que se usan los AINES. Ya. Y para finalizar, estas son las precauciones que debes tener en cuenta cuando prescribes AINES. Uy, no sé si hay así, si se sigue grabando. ¿Cuáles son los efectos adversos gastrointestinales? Como puede generar úlcera, sangrado, riesgo cardiovascular y renal. Hay que evitar el uso crónico prolongado, sobre todo por estos riesgos mencionados inicialmente. Hay personas que toman crónicamente AINES y terminan con úlceras y por tanto hemorragia digestiva. Y también, ojo, que no va a alterar el curso de la enfermedad, sino que es únicamente un tratamiento sintomático, por lo tanto no puede ser mi único tratamiento farmacológico, mi único tratamiento en general para una enfermedad, si es que no es netamente eh, por un problema mecánico. Ujú. Entonces, ahora pasemos al siguiente grupo de fármacos a revisar. Vienen a ser los glucocorticoides. Como ya vimos en el esquemita, también van a estar involucrados en la vía del ARA, mejor dicho, en la conversión de fosfolípidos a ARA. Em, pero estos van a caracterizarse por tener un efecto antiinflamatorio. No cumplen con los mismos componentes funcionales, o mejor dicho, el efecto de los AINES, pero estos sí van a ser fuertes antiinflamatorios. Van a mejorar, por lo tanto, el dolor, la tumefacción, rigidez y discapacidad física si es que estos son condicionados por el proceso inflamatorio. Es lo que vemos en la mayoría de enfermedades reumatológicas, porque muchas de esas son autoinmunes. Tu clase te han puesto una clasificación respecto a la acción, o mejor dicho, a la duración de la acción de los glucocorticoides. Los vamos a clasificar en acción corta, acción intermedia y acción larga. Dentro de los de acción corta destacamos a la prednisona, la metilprednisona. Estos van a ser derivados del cortisol y presentan un grupo hidroxilo, un OH. Lo vamos a dar en enfermedades reumatológicas como mantenimiento, como puente. En cambio, los de acción intermedia, dentro de estos podemos destacar a la triamcinolona, que tiene sustituciones químicas que aumentan la vida media. No es la más larga de todas, pero es relativamente más larga que los de acción corta. Por lo tanto, va a tener un efecto sostenido moderado y se da en patologías inflamatorias persistentes. Por último, los de acción larga van a incluir a dexametasona, betametasona, que incluso se puede utilizar para reacciones cutáneas, pues van a presentar un flúor. Y este flúor es lo que genera una vida media prolongada. Estos van a ser los que tienen una vida media más larga. Por lo tanto, van a ser más potentes, van a tener más duración y esto permite que tengan una mayor potencia antiinflamatoria. Como permanecen ahí activos más tiempo, pues tienen más efecto antiinflamatorio. ¿Y cuándo los voy a dar? Cuando hay crisis graves o cuando quiero dar pulsos de corticoide, que es un punto que vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva.
Respecto al mecanismo de acción, estos también pueden ser clasificados en glucocorticoides o corticoides genómicos o no genómicos. Aquí te he puesto únicamente las diferencias primordiales. Los genómicos, como lo dice su nombre, genómico, van a ser dependientes del material genético del ADN, mientras que los no genómicos no son dependientes del ADN. El inicio de los genómicos va a ser de horas a días post administración y van a inhibir la transcripción de genes proinflamatorios. Mientras que los no genómicos actúan mucho más rápido porque no dependen del ADN, actúan en segundos a minutos. Y lo que van a hacer es disminuir la liberación inmediata de mediadores inflamatorios, de mediadores. En cambio, los de vía de acción genómica se encargan de inhibir genes proinflamatorios, por eso no puede ser inmediato. Em, Algo bastante importante a recordar respecto a los glucocorticoides es que si bien tienen un efecto antiinflamatorio potente, bueno, yo no los puedo usar de por vida en un paciente porque van a tener muchísimos efectos adversos. Entonces, cuando yo receto glucocorticoides, debo tratar de utilizar la menor dosis posible, el menor tiempo posible, por todos los efectos adversos. Dentro de los efectos adversos destacamos la predisposición a infecciones. Estoy inmunosuprimiendo a un paciente. Bueno, si es que le doy ciclos de corticoides, lo voy a inmunosuprimir. Si es que no le doy ciclos, igual lo estoy volviendo más vulnerable a infectarse. Entonces, para poder administrar corticoides, sobre todo si es que voy a dar pulsos, también tengo que evaluar infecciones latentes o infecciones que tal vez no tienen una clínica tan marcada, pero que posiblemente cuando yo le administre corticoides, sí vayan a tener una clínica florida. Y de aquí debemos destacar a la tuberculosis, porque hay pacientes a los que se les tiene que inmunosuprimir, que se les tiene que dar ciclos de corticoides, y pues para empezarlo tengo que descartar que haya o no tuberculosis latente. ¿Qué más puede presentar un paciente utilizando glucocorticoides? Pues la afectación es sistémica. Puede haber daño cardiovascular, cataratas, úlcera gástrica, aumento de peso porque se relaciona con la resistencia a la insulina, puede generar obesidad, puede generar dislipidemia, edema, síndrome de Cushing por la inhibición del estímulo para producir los corticoides, síndrome neuropsiquiátricos, osteonecrosis, miopatías, y en tu clase te destacan sobre todo el impacto que tiene a nivel muscular y a nivel óseo. A nivel muscular va a haber atrofia, sarcopenia. Hay una pérdida de volumen muscular. ¿Por qué? Porque van a disminuir las vías anabólicas y van a aumentar las vías catabólicas. Se consume más de lo que se produce. En cuanto al nivel óseo, más o menos pasa lo mismo, es decir, hay menos volumen óseo. ¿Por qué? Porque van a afectarse todas las células del hueso. De diferentes formas, sí. Los osteoblastos y los osteocitos van a ser inhibidos, o sea, hay menos proliferación de estos dos y hay menos diferenciación celular. Pero a su vez se fomenta la apoptosis y la autofagia, tanto de osteoblastos como de ostocitos, es decir, los eh, nuevos osteocitos, las madres de los osteocitos, los osteoblastos, son inhibidos y los osteocitos también son inhibidos. Mientras que los osteoclastos, que se encargan de la resorción ósea, van a ser activados constantemente. Se produce también enzimas como la colagenasa 3 y hay un desequilibrio en la señalización de RANK-OPG. El RANK es el que promueve la resorción mientras que OPG inhibe, entonces RANK se activa y OPG disminuye.
Por eso es que hay una constante reactivación osteoclástica, no solo activa directamente, sino también mediante la vía RANK, porque el RANK ligando aumenta. Ahora, para terminar, respecto a los corticoides, también nos hacen una diferenciación en cuanto a la dosis. Esto tomando siempre como referencia la prednisona, vamos a tener la categoría baja, intermedia, alta, muy alta y el uso en pulsos, en pulsoterapia. Estos son simplemente datitos. Para no irnos mucho tiempo en cada uno, te los voy a dejar, pero lo importante de este cuadrito y que sí voy a mencionar viene a ser la dosis en pulsos. Para yo considerar que estoy dando una dosis de pulsos, pues manejamos este valor mayor igual a 250 miligramos por día de prednisona o un equivalente. ¿Dónde se encuentran los equivalentes? En este cuadrito puedes encontrar los equivalentes de hidrocortisona, 20, bueno, equivalentes a 5 miligramos de prednisona. Por cada 5 miligramos de prednisona yo considero esto. Hidrocortisona, 20 miligramos, metilprednisolona, 4 miligramos, dexa, 0,75 miligramos. ¿Y cuándo yo voy a dar pulsos de corticoides? Porque no a cualquier paciente lo voy a inmunosuprimir y le voy a dar pulsos. Lo doy en crisis agudas y potencialmente mortales. Por ejemplo, en vasculitis, por ejemplo, en lupus, en artritis, en algunos casos, cuando presentan una crisis renal, cuando hay afectación sistémica importante, cuando hay una exacerbación de la enfermedad. ¿Por qué voy a dar pulsos? Porque yo necesito que disminuya la inflamación, el proceso inflamatorio mediado por autoinmunidad. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para inhibir mi respuesta? Pues hacer que se suprima totalmente. Y para eso es para lo que se dan los pulsos. Em, Justamente por los efectos adversos que te había comentado, es que uno debe siempre pensar en que no puedo dar corticoides de por vida, no puedo darlos de forma prolongada tampoco. Algo adicional a lo que sumamos para no darlo es que 2 a 3 semanas post uso, después de empezar el uso, va a generarse una supresión adrenal. La supresión adrenal también se puede dar, o mejor dicho, la inhibición adrenal, la disfunción adrenal, puede darse también si es que yo retiro el fármaco de la nada después de haberlo dado. Entonces, para eso es para lo que se utiliza el famoso tapering, que es la desescalación, no, mejor dicho, desescalación es más para antibióticos. La reducción de la dosis estaba inicialmente, pero de forma progresiva. Eso es el tapering. Entonces, si es que yo tenía una dosis actual de mayor a 40 miligramos, voy a disminuir de 5 a 10 miligramos por semana hasta llegar a 40. Si es que ya tengo una dosis de 20 a 40 miligramos, disminuyo de 5 miligramos por semana. Si es hasta llegar a 10 miligramos. Si es que tengo 10 a 20 miligramos como dosis inicial o ya después de haber bajado la dosis, le voy a dar, le voy a disminuir 2,5 miligramos cada 1 a 4 semanas y así progresivamente vas quitando parte del fármaco. Más o menos vas disminuyendo del 30% al 30% del fármaco que se está administrando hasta llegar a la mínima cantidad posible. Y cuando ya llego a lo mínimo, que viene a ser 5 miligramos o menos, tengo que evaluar el cortisol sérico matutino para decidir si es que voy a suspender el fármaco o no.
justamente porque puede haber supresión adrenal. Si es que se ha generado supresión adrenal, no puedo quitar de la nada lo que queda de fármaco, por más que sea relativamente poco, porque esta persona ya no está produciendo. Entonces voy a tener que hacerlo de forma gradual. Em, Cuando voy a dar glucocorticoides en reumatología, entonces, pues las indicaciones van a ser frente a procesos inflamatorios y como inmunosupresores en crisis, sobre todo, o como tratamiento concomitante en algunos casos, concomitante a sintomáticos y a modificadores de enfermedad, como terapia puente hasta que puedan actuar los modificadores de la enfermedad en brotes agudos y en manifestaciones sistémicas graves. Las precauciones que debo tener son todos los RAMs que me pueden generar osteoporosis, hiperglicemia, hipertensión, cataratas, infecciones. Se debe reducir gradualmente para evitar la supresión adrenal, y se debe asociar a profilaxis para osteoporosis en algunos casos. ¿Qué le puedo adicionar? Calcio, vitamina D y bifosfonato. Ahora, para terminar, pasemos a los fármacos modificadores antirreumatoideos, modificadores de la enfermedad. Estos los vamos a clasificar en sintéticos y biológicos. Los sintéticos, a su vez, pueden ser convencionales, que son los más típicos, los dirigidos específicamente a la vía de Jack-Stat, y en cambio los biológicos los vamos a clasificar en anti-TNF y todos los demás que son, por así decirlo, más específicos. Anti-CD20, el famosísimo rituximab, anti-interleucina 6, que es el tocilizumab, anti-interleucina 1, anakinra y CTLA4 abatacept. Dentro de los convencionales, y son los más estudiados y posiblemente los que más hemos visto en este bloque, vamos a tener característicamente estos: el metotrexato, el leflunomida, sulfa, salacina y la hidroxicloroquina, que es de hecho un fármaco antipalúdico. Ahí, ahí así. Sí, se sigue grabando. Sí. Entonces, este es un cuadrito que nos muestra los mecanismos de acción particulares de cada uno. Aquí está. Eso sí, lo voy a dejar para que tú mismo lo revises, porque no es un dato tan preguntado y son un poco más específicos estos datitos, pero lo que vamos a resaltar de este cuadro, en este caso, van a ser los efectos adversos, la toxicidad que estos fármacos pueden presentar. Uy, perdón, se me fue el puntero. Lo voy a borrar para ya. Sí. Mm, Entonces, como decía, vamos a concentrarnos en el efecto tóxico que pueden tener estos fármacos. Aquí te he puesto los RAMs, o mejor dicho, la toxicidad. De forma general, estos cuatro pueden generar leucopenia, plaquetopenia o anemia. Pero ya de forma particular, tanto metotrexate como leflunomida son hepatotóxicos. Entonces, ahí a considerar hepatotoxicidad. Metotrexato sí o sí siempre lo voy a acompañar de ácido fólico, de B9. No te olvides de que B9 es lo mismo que ácido fólico. ¿Por qué? Porque el metotrexate es un quelante. Entonces, si es que no doy ácido fólico, lo que va a generar es anemia megaloblástica. ¿Qué más me puede dar metotrexate? Puede generar náuseas. Leflunomida
puede generar pérdida de peso también. Por otro lado, sulfasalacina me puede generar dolor de cabeza, náuseas. Y la hidroxicloroquina, que es un antipalúdico, ojo, esto es una observación más que todo, se tiene que dar en las noches. ¿Por qué no en el día? Porque en el día puede generar hiperpigmentación por la exposición al sol. La dosis va a depender del peso, pero se suele dar 5 miligramos por kilo de peso. Y otra cosa importante y que es usualmente preguntada, yo recuerdo que una vez cuando estábamos en reumatología en el hospital, mi doctor nos preguntó y fue motivo de discusión porque en unos exámenes de ENAM y creo que de residentado lo habían preguntado con frecuencia. Al inicio no nos acordábamos de ese dato, pero la hidroxicloroquina se caracteriza por generar retinopatía. Entonces, si te preguntan por un inmunosupresor que genere retinopatía, posiblemente sea hidroxicloroquina. Em, ajá. Entonces, es un rama a considerar. Y cuando ya le estoy administrando, pues, como sé que puede tener este efecto, al año de estar en un tratamiento con hidroxicloroquina, el paciente tiene que pasar por el oftalmólogo y después, si es que todo está bien, repite la revisión a los 5 años. Justamente porque hay varios RAMs implicados, te he mencionado únicamente los más comunes. Voy a tener que hacer un seguimiento constante. Este cuadrito también es de tu clase, pero de aquí te voy a destacar lo más importante. ¿Qué me importa? Me importa siempre revisar mi hemograma. Hemograma porque me puede dar anemia, porque puede afectar cualquier línea celular. Entonces tengo que verificarlo. Tengo que verificar la función renal. Tengo que verificar si es que hay otras infecciones concomitantes, o mejor dicho, infecciones. Entonces tengo que sí o sí hacer ese descarte. Uy, pues se me fue el puntero, pero ok. Em, ¿Qué le voy a pedir? Hemograma. Le voy a pedir creatinina. Le voy a pedir descartar infecciones virales. Y en el caso ya específico de metotrexate, como me puede dar náuseas, hepatotoxicidad, sí o sí tengo que evaluar enzimas hepáticas porque se caracteriza por ser hepatotóxico. El hemograma, ¿cada cuánto lo voy a solicitar? Lo voy a solicitar cada 3 meses, más o menos. Vas a ver que va dependiendo también de cuánto tiempo el paciente esté recibiendo el tratamiento y de si ya haya pasado por un seguimiento previo, pero de forma general el hemograma cada 3 meses. Esto, como recordaris, está señalado en el cuadro de la diapositiva anterior en donde te he puesto la clasificación, pero de todas formas es necesario que recuerdes cuál es el mecanismo de acción de algunos fármacos biológicos, sobre todo aquí de los anti-TNF, porque son algunos de los más utilizados. Dentro de los anti-TNF, a quienes vamos a tener al ertazeneb, al infliximab, al adalimumab, golimumab y certolizumab pegol. De ahí, estos de acá creo que son bastante más recordables porque los vas a ver con frecuencia: el anti-interleucina 6, tocilizumab, anti-CD20, rituximab. Recuerda que los únicos que son inhibidores de la vía de YAC bueno, inhiben al YAC, van a ser estos dos, tofacitinib y baricitinib. Aquí, para finalizar, te he puesto algunas indicaciones del uso de fármacos modificadores de la enfermedad. No hemos podido ver con el desarrollo de estos temas, porque son temas propios de esta rotación. Solamente te lo dejo ahí como un refuerzo. Y por último, esto sí, te lo menciono, las precauciones frente al uso de fármacos modificadores de enfermedad van a ser
el control de la función hepática, de la función renal y cada 3 meses del hemograma. Bueno, en general son controles que se tienen que hacer de forma periódica. Vacunación antes de los fármacos biológicos, porque ya sabes que inmunosuprimo a mi paciente y si es que lo inmunosuprimo le puede dar cualquier cosa. Tengo que evitar el uso de infecciones activas y este es un criterio para poder empezar ciclos de tratamiento con fármacos modificadores de enfermedad. Y pues también tomar en cuenta la teratogenicidad, sobre todo de metrotexate y el eflunomida. Aquí te dejo este pequeño cuadrito comparativo, solamente para recordar lo que ya hemos estado viendo, el mecanismo de acción que lo mencionamos sobre todo al inicio. Y bueno, de los fármacos modificadores de la enfermedad va a depender de cuál estemos hablando porque son un poco más específicos, pero de forma general decimos que modulan respuesta inmune. El efecto principal que tienen. Recuerda que los únicos que me van a modificar el curso de la enfermedad, es decir, que van a evitar la progresión de la misma y no solo son sintomáticos, son los fármacos modificadores de enfermedad. Otra cosa importante a destacar es esto, el inicio de acción del tratamiento. Los AINES son al toque, horas, días. Los glucocorticoides también son relativamente rápidos, ya sabes que se clasifican en función a la duración de su acción también, pero ajá, son relativamente rápidos. En cambio, los fármacos modificadores de la enfermedad pueden demorar semanas o hasta meses en hacer efecto. Entonces, al inicio voy a acompañar mi tratamiento con tratamiento sintomático y pues el uso típico que se le da a cada uno. AINES para síntomas leves, para fase aguda, para lo que va a resolverse pronto. Los glucocorticoides en brotes o en terapia puente, en el uso de fármacos modificadores de la enfermedad y de estos últimos, cuando los voy a utilizar con el control para el control crónico y la prevención de daño articular o daño sistémico en general. Listo, eso viene a ser todo respecto a esta clase, que es de un tema nuevo, pero interesante y bastante útil para la rotación.